Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Bookkeepers con Miss Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Sabéis lo que me gusta a mí, una literatura femenina, lo sabéis muy bien. En este caso no vamos a reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora, vamos a reivindicar el Día de la Mujer Luchona. Porque os traigo, después de año y medio de que me lo compré, Rebeldes Periféricas del siglo XIX. Tenía ya que leerse esto, no había mejor fecha. Entonces se me pasó el año pasado, digo, pues en este ya no se me pasa. Este es un libro de Ana Mueña, que lleva 20 años investigando los movimientos sociales, más concretamente en femenino, en España. Además de esto, la conoceréis porque es la que hizo el prólogo, que yo ya os lo dije, del libro de la literatura rusa de Kropotkin, que los dos están editados por La Linterna Sorda, que es esto, tiene una calidad de página, ya os lo dije la otra vez. La calidad de la hoja, está como rugosita, lo tocas y lo notas diferente. A mí es que esas cosas me fascinan, ir pasando las páginas, sí, la calidad además está montado con muchísimo gusto y con un montón de imágenes a lo largo de todas las obras. Está subrayadísimo el libro, me he dado cuenta de una calidad, con un grosor, con unos grumos increíble. No es de que lo toques, es que estás subrayando, es una gozada. En esas que he escrito cosas, las señales son 3, ¿vale? Tenemos, aquí están todas, flecha, corazón, no lo vais a ver, pero tengo flecha, corazón y corazón con símbolo de alarma. Porque está subrayadísimo, es un libro muy interesante que nos lleva de viaje a la historia de los movimientos sociales en general, pero más particularmente en femenino, por las reivindicaciones a los derechos femeninos en España. Entonces, he cogido notas, he apuntado cosas y luego voy a ir leyendo un poquito brevemente, os voy a hacer un mini análisis, que es el libro, y luego pues os voy a ir leyendo cositas que he ido apuntando, me parecían interesantes, para como mini recorrido del recorrido, porque es un trabajo extensísimo, documentadísimo. Como ya os he dicho, lleva 20 años Ana Mueña investigando este trabajo. Os tengo que decir que me compré el libro porque fui a una charla de la autora en la CNT de mi ciudad, porque es un libro cuya ideología es de corte anarquista, lo vamos a ver clarísimo, cómo se centra más siempre en lo colectivo que en lo individual, siendo que muchas veces todas estas mujeres partían desde lo individual hacia lo colectivo, no al revés. Vi que había una charla, Rebeldes Periféricas del siglo XIX, titulado así, digo, yo tengo que bajar. Y lo que me encontré fue una señora con muchas de las cualidades que yo ambiciono tener a la hora de hablar en público, como es el discurso muy coherente, muy fluido. En todo momento sabía muy bien lo que nos quería contar, porque son muchos años de investigación, entonces tiene muy claro lo que nos está contando, hacia dónde se está dirigiendo. Y me encontré con una persona muy cercana, muy llana. Son cosas que ambiciono y que quizá otra gente no le dé importancia, pero yo me fijo muchísimo porque son cosas que yo quisiera para mí. Ya que estoy aquí, pues qué menos que comprarme el libro porque me lo he disfrutado, es un tema que me interesa bastante. Bueno, que le pedí que me lo dedicase, me lo dedicó, tuvimos una charla muy amena, es una persona muy amable. Y que por hablar con ella de autoras en femenino perdí la oportunidad de hablar de autores rusos del siglo XIX. Eso pasó. Yo podía haber hablado con alguien de autores rusos del siglo XIX y no lo hice de verdad. ¡Qué horror! Os tengo que decir que mientras estaba leyendo el libro me encontré una errata. Pero una rata de estas de que hay un fallo ortográfico, que hay uno que me hizo mucha gracia. En vez de cómo ponía corno y le hice yo el palito. Entonces volví a poner como. No de ese tipo. Un fallo. Y dije, voy a contactar con la autora porque es de estas que no te has dado cuenta y que luego no revisas y si no te lo dice nadie no lo vas a arreglar. Me puse en contacto con ella a través de Instagram, fue majísima, me dio las gracias, me dijo que le gustaban mucho las lectoras activas, di las gracias por el prólogo de la obra de Kropotkin porque me ha gustado muchísimo, escribieron muy bien además y
acabó la conversación diciéndome que la próxima edición, cuando lo reediten, estará corregido. Referencia al libro. Es una obra que tiene 80.000 referencias, que habla de muchísima gente, muchísimas autoras, de muchísimas cosas, y yo entiendo que se puedan pasar ese tipo de cosas, porque yo la dije que entendía que se le había saltado esto, porque es un trabajo que lleva 20 años de realización, que no puedes estar a todo, que es muchísimo. Yo os quería leer una frase, y se me ha ido la pinza, porque lo tenía aquí apuntado al final. Esta frase para el inicio. Revolución no es motín, no es pronunciamiento, no es una sonada. Revolución es educar al ignorante, dar conciencia al oprimido, inteligencia y vigor al explotado, inculcándole la idea de que ni hay providencia divina que le redima, ni Estado que le salve, ni Redentor que desinteresadamente trabaje por su emancipación y que ésta no llegará jamás si él no procura alcanzarla por sí mismo. Con eso quería empezar, ¿vale? Si me vais a notar un poquito así como alteradica, es que me estoy dopando, porque como sabéis, no tengo ordenador, no puedo estar grabando con guión, entonces me da la sensación de que voy como a ralentí, como que me paro venciendo, lo paso muy mal editando mis propios vídeos, entonces me estoy dopando con un rodeo sabor piña colada, porque me gusta mucho el sabor del Red Bull, y sabe a yogur de coco. Entonces, si me notáis es esto. Este libro es un recorrido histórico de los movimientos sociales y en menor medida de las luchas de carácter individual de corte femenino. No es por nada que la corriente de pensamiento del libro se acerque sobre todo a lo que es el anarquismo, el que vamos a ser testigos desde el siglo XVIII hasta mitad del siglo pasado de todos los movimientos sociales, cambios, trifulcas, revoluciones, huelgas o manifestaciones que tuvieron lugar en una España anclada en un arcaicismo en todos los sentidos que la impedía avanzar. Muchos de estos hechos van a estar secundados o protagonizados por mujeres, pero no siempre, pues hay partes de la historia en las que es necesario narrar lo que estaba pasando para tener una visión completa y genuina de la historia, que no tienen demasiado ascendente en el movimiento por mejorar las condiciones de vida en femenino. Trabajo de más de 20 años buscando y recopilando información sobre los movimientos de emancipación en femenino, centrados en los movimientos que se dieron lugar en España, dedicando las últimas páginas a los movimientos y referentes de las rebeldes que pavimentaron el suelo que pisaron tanto en Asia como América del Norte, si no me equivoco, y algunos países como europeos. Me estoy acordando, es fuertísimo, la inventora del diafragma y de del control de la natalidad. Incluso tenemos imágenes de la invención del diafragma. Aleta Jacobs era de Austria. Un personaje, Aleta, interesantísimo, curiosísimo, y las últimas páginas los dedica a otros enfoques. Los dedica a hablarnos de otros lugares que no son España, concretamente. Muchos pensaréis que esta historia se origina en la Francia revolucionaria con personajes como Olympe de Gaulle o con la madre de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, la que la novela María la adoro muchísimo. Pero la verdad es que en esa misma época teníamos aquí en España muchas pioneras, intelectuales y personajes de su época. Es necesario reivindicarlas. Y os voy a hacer un breve repaso por las rebeldes periféricas, centrándose en el siglo XVIII y XIX, y que es hora de, que esto es algo que menciona el libro y que me parece muy importante a venir a reivindicar, es que los movimientos femeninos no se inician en la Segunda República, ¿vale? O sea, esto es como lo de que Franco creó la seguridad social, pues es que es la misma paridad. La historia se inicia con las desheredadas, que va esta época desde 1760 a 1799, sobre todo durante el reinado del más progresista de nuestros reyes, que es Carlos III. Con su despotismo ilustrado permitió que afloraran grandes figuras femeninas representando la Ilustración española, como pueden ser María Isidra de Guzmán o María Catalina de Castro. Época donde tenemos constancia de autoras como María Lorenza de los Ríos. Esto digo tenemos constancia porque no existe. Y hay algo que me enfurece muy fuertemente, y es que en el libro de Kropotkin, por ejemplo, yo descubrí un montón de autoras rusas que es lógico que no estén traducidas al español, ¿no? Que bueno, pues se han quedado, que no nos ha interesado, porque yo entiendo que las editoriales es un negocio y que si esto no tiene mercado, pues no lo van a traducir, ¿vale? Hasta ahí lo puedo entender, pero lo que no voy a entender jamás es por qué aparecen aquí autoras
que tenía mucho renombre en su época y ni siquiera he encontrado obras suyas de segunda mano. De esto, como si hubieran dejado de existir, como si su paso por la Tierra no hubiera tenido ningún tipo de relevancia, si lo que escribió se ha perdido el tiempo. ¿Sabes esa que se disuelve el libro y se va al aire? Tienes esa sensación y me enfurece muy fuertemente que no estén disponibles, que no estén de compra y venta, que no haya forma de decir me voy a hacer yo con uno. No lo hay. Entonces, no sé, es más allá de lo borrado, porque no es un me han estado escondiendo, es me han eliminado de la historia. Me enfurece mucho. Breve paréntesis de Carol enfurecida. Bueno, es en 1768 en el que el rey ordena abrir las primeras casas públicas para niñas. En estas escuelas no solo estaba dirigida a niñas, estaban organizadas por intelectuales femeninas, pero de verdad donde se hacen lucir las primeras grandes pensadoras españolas es en la prensa escrita, siendo la pionera Beatriz Cienfuegos con La pensadora gaditana. Los cuadernillos de La pensadora gaditana instauraban el género periodístico de la crítica social y de costumbres, al que se añadía unas gotas de arcaico feminismo para convencer a las lectoras de la necesidad de salir de su letargo, de su encogimiento, de su pauperismo físico y moral. Y pues más o menos ahí acaba el siglo XIX. Lo último que nos comenta es la crema de brujas, que se mantiene activa hasta el siglo XIX, que dices tú, sí. Hay algo que me ha sorprendido mucho de lo que es el tema de la brujería, y es lo siguiente, os lo voy a leer. Toda la parafernalia de persecución brujeril sirve para que, en último tercio del siglo XVIII, quede completamente legitimada una usurpación de poder de vital importancia para las mujeres del pueblo, a saber, la profesión médica masculina invadiera el último bastión de las sanadoras, la obstetricia, formándose desde ese momento la obligatoriedad de pagar por un servicio que hasta entonces las brujas realizaban gratuitamente en unas relaciones de ayuda mutua entre vecinas y aldeanas. La Iglesia sentenció: una mujer que tiene la osadía de curar sin haber estudiado es una bruja y debe morir. Y nos vamos al siglo XIX, donde dará lugar los primeros movimientos. Serán las cigarreras en 1812 las que inician el movimiento obrero femenino. Formarán las primeras hermandades de socorro mutuo en 1834. Protagonizarán revueltas de gran impacto entre 1830 y 1842 para lograr mejoras laborales y una mínima remuneración salarial fija. El motín de 1830 en la fábrica de tabacos de la madrileña calle de Embajadores hizo temblar a la autoridad. Llevaban a sus criaturas al trabajo, a los bebés los metían en un cesto cuna, metiéndolos con una cuerda atada a las piernas mientras liaban los puros. Por este motivo, no pararán hasta conseguir las primeras salas de lactancia, guarderías y escuelas dentro de las fábricas que conocemos reunidas en el edificio llamado Asilo de Cigarreras. No hay nada mejor que ver que han luchado y han ganado. Otra vez, un periódico gaditano, esta vez en 1857, con el Pensil Gaditano. El Pensil Gaditano. Algunas de las ideas difundidas en sus páginas, como el rechazo al matrimonio burgués, al cual no atribuían más papel que el de una compraventa de la mujer entre progenitor y marido, provocaron que en 1859 el obispo de Cádiz denunciara la incompatibilidad de su publicación con la religión católica y clausuraran el Pensil Gaditano. Es en 1857 en el que dos mujeres iniciarán la edición, dirección y financiación del quincenal fauretista que os vengo mencionando, el Pensil Gaditano, periódico social de crítica al capitalismo incipiente y a la sociedad burguesa por el desprecio y la ignorancia al que somete a la mujer y a los obreros. Estaba dirigido por Josefa Zapata Cárdenas y Margarita Pérez de Celis. Amigas y compañeras en proyectos editoriales, ambas rechazaron el matrimonio, tomando la difícil decisión de trabajar para ganarse el sustento y poder ser libres e independientes. En escritoras importantes de la época de los 50 destaca Amalia Domingo Soler, leerlo subrayado. Esta señora era una espiritista que encontró unos libros muy raros. Organizó el primer congreso espiritista en Barcelona en 1888, siendo su vicepresidenta. Estuvo al frente durante 20 años de La Luz del Porvenir, cuya cabecera llevaba como subtítulo De la mujer para la mujer. Sus firmas: Rosalía Acuña, Isabel Peña, Antonia Mar de Torres, Belén Zárraga, Ángeles López de Ayala, Conchejeras, Eugenia Estopa, Amalia Torres de Maresma, Cándida Sáez y Concepción Yat dieron testigo a las páginas de La Luz. Se trataban temas sobre el progreso científico, social, cultural y moral, el libre pensamiento y el laicismo. Lo que os he dicho, he encontrado libros muy raros.
de esta señora. No sé si me apetece leerla. A ver, me apetece muchísimo y a la vez me da como mucho vértigo porque no, es que suena muy raro, ¿vale? Os tengo que decir, de todos los nombres, fuera de Rosario de Acuña, que está aquí, que ya me estoy leyendo, que nos trae Pan de Oro, que están rescatando autores del siglo XIX. He buscado a todas, he encontrado nada, nada, de verdad. La chusma encanallada se organiza. Los primeros sindicatos, ciudades industriales, entre 1862 y 1864, es en el siguiente congreso que se realiza en Zaragoza en 1872, donde se dice que si desorganizando la familia obrera el capitalista ha encontrado un gran interés, en cambio ha engrosado las falanges revolucionarias con nuevos y poderosos aliados, ha creado la canalla. Por otra parte, a medida que el trabajo doméstico disminuía, el trabajo social encontraba medio de emplear la actividad de la mujer. La división del trabajo y el empleo del vapor como fuerza motriz ha permitido al industrial reemplazar al hombre por la mujer y hasta por el niño, y por consecuencia se han roto completamente todos los lazos que podían unir a la mujer con el hombre, a los hijos con los padres. En efecto, desde que la mujer gana por sí misma su vida, ya no es como en la antigua familia un ser que debía acomodarse a la voluntad de su señor y dueño, sino que puede contratar, imponer condiciones y en todo caso es su compañera libre e independiente. Cuando la gran industria obligó a la mujer y al niño a entrar en el taller, el jornal del obrero disminuyó en proporción de la cantidad representada por el de su mujer y de sus hijos. Este hecho se explica perfectamente por la ley de concurrencia, empleando la mujer y el niño que tienen menos fuerza de resistencia al capitalista en cuenta a obreros cuyo jornal puede fijar a su gusto. Los conservadores católicos, Joffriu, se llama Joffriu, tío, tiene el nombre de marca de yogur moderna y se agrega. Decían en 1873, las mujeres que se casan por lo civil, entregadas a la política y fanatizadas, insisten en las más peregrinas teorías sobre el amor libre y el destino de la mujer en la sociedad. Teorías que, si fueran realizables, harían de la virgen, de la esposa y de la madre tan solo una vil y miserable prostituta. Por su vida disoluta será la destrucción de la familia y de la sociedad. El amor libre, hay un capítulo del amor libre bastante al final, que es algo que se da con más frecuencia en los estates, ¿vale? Por la mentalidad católica, apostólica y romana que tenemos aquí, ¿no? Y no tiene nada que ver con el poliamor ni otros conceptos que conocemos ahora mismo, sino simplemente es la libre elección, ¿vale? El elegirse y el quererse y renovarse votos y un amor no condicionado, a eso se refiere, ¿vale? Faustina Sáenz de Melgar, que es la próxima autora que individualmente vamos a visitar, porque muchas de estas autoras simplemente por el hecho de decidir escribir ya están haciendo activismo político, el hecho de existir en un espacio masculinizado y es normal que aparezcan, pero en este caso, por ejemplo, Faustina Sáenz de Melgar, que tiene algunas de sus obras también Pan Dorado. Faustina Sáenz de Melgar funda en Madrid en 1868 el Ateneo Artístico y Literario de Señoras con Socias Insignes como Concepción Arenal, y donde se discrepa del sufragismo británico y norteamericano por considerarlo corto de miras. Faustina es artífice del primer liceo femenino de la Villa y Corte, mientras dirige revistas femeninas como La Violeta, ¿vale? Algunas de sus obras llevan por título Los Miserables de España, La cigarrera de Madrid, lógicamente de corte de lo social, y que Pan Dorado tiene un recopilatorio con algunas de sus obras. Nos habla de las primeras mujeres universitarias, ¿no? Y nos dice que esta avanzadilla de universitarias que tantas trabas sortearon individualmente siempre pensaron en colectivo. La suya era una injusticia contra todas las mujeres y contra sus inquietudes sociales. Por ello, a lo largo de sus vidas mostrarán una profunda preocupación por la situación de la mujer y serán partícipes de su liberación e independencia. Todas estas jóvenes feministas seguirán los pasos precursores de las tres gallegas más eminentes de su tiempo, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro. Engels decía que la primera opresión de clase coincide con el sexo femenino por el masculino. Y en un símil comparativo, en el matrimonio monógamo, el hombre es en la familia el burgués y la mujer representa en ella al proletariado. El matrimonio monógamo se pone entre corchetes porque, claro, ahora las cosas han cambiado. Tampoco es circunstancial que algunas de las primeras grandes manifestaciones de protesta colectiva en España fueran femeninas. Las obreras del textil arrancan unas cuantas, ya que a finales del siglo XIX
componen los 2/3 de la población fabril española. El proceso de 1883 al 84 contra las tejedoras a mano de Carmé en Igualada tienen resonancia y apoyo popular en todo el estado. 16 obreras fueron condenadas a prisión acusadas de atentar la libertad del trabajo al no dejar que les ilegalizaran su mutuo. A partir de 1880, para que la industria de tejido no decaiga, los empresarios abaratan costos en los procesos de hilado y tejido, sustituyendo a los hombres por mujeres. Esta medida, que intencionadamente enfrentaba a obreros contra obreras, supuso un periodo de 1882 hasta 1902 de grandes huelgas en Cataluña, en donde participaron ampliamente las mujeres. Sus sueldos eran tan bajos que no les solucionaban nada y, por añadidura, sus larguísimas jornadas les impedía atender su otro trabajo, el cuidado de sus hijos, aviar la casa, hacer la compra. Con referencia a Luz Borràs Saperas, nos dice que poco después, en 1889, poniendo en práctica la teoría de autogestionatoria de que el avance de las mujeres ha de ser obra de ellas mismas y en consecuencia se necesita obtener un espacio propio, tanto físico como psicológico, para desarrollar la autonomía, impulsará junto a la librepensadora y masona Ángeles López de Ayala y la espiritista Amalia Domingo Soler, el primer grupo feminista y libertario que se conoce, la Sociedad Autónoma de las Mujeres, experiencia piloto para los movimientos autónomos de 1980. Su sede estaba situada en el populoso y artesano barrio del Raval, barcelonés, un continuo bullir de gente pobre y obrera. Extracto a la mujer, de Teresa Claramunt, para la fraternidad en 1899. Dice: en el orden moral, la fuerza se mide por el desarrollo intelectual, no por la fuerza de los puños. Siendo así, ¿por qué se ha de continuar llamándonos sexo débil? Este calificativo parece que inspira desprecio, lo más compasión. No queremos inspirar tan despreciativos sentimientos. Nuestra dignidad como seres pensantes, como media humanidad que constituimos, nos exige que nos interesemos más y más por nuestra condición en la sociedad. En el taller se nos explota más que al hombre. En el hogar doméstico hemos de vivir sometidos al capricho del tiranuelo marido, que por el solo hecho de pertenecer al sexo fuerte se cree con el derecho de convertirse en reyezuelo de la familia, como en el barbarismo. Se dirá que nuestra intelectualidad es inferior mientras se nos tiene en reducido círculo, dándonos por única instrucción un conjunto de necedades, sofismas y supersticiones que más bien atrofian nuestra inteligencia, en vez de despertarla. Hombres que se apellidan liberales los hay sin cuento. Partidos lo más avanzado en política no faltan, pero ni los hombres por sí ni los partidos políticos avanzados se preocupan lo más mínimo de la dignidad de la mujer. Toca un breve recorrido por la historia de los derechos en femenino en Francia, desde Olympe de Gaulle o Madame de Staël en la Revolución Francesa a Flora Tristan, mediados de siglo hasta fin de siglo, con la Comuna de París, en las que destacan tanto André de Leo como Louis Michel. Tenemos de dónde aparece los primeros de mayo. Dice que la protesta surge en Australia en 1856 y el movimiento obrero estadounidense lo impulsa en 1886 para reclamar las 8 horas de jornada. Hubo enfrentamientos con la policía, detienen y sentencian a muerte a 8 conocidos anarquistas, los mártires de Chicago. En 1895, en Argentina, Buenos Aires, aparece el folleto Propaganda anarquista entre las mujeres, bajo la firma de la librepensadora italiana Anna Maria Mozzoni, quien aborda temas como el amor libre, la familia, la explotación en el trabajo fabril, las distintas formas de violencia conyugal, golpes, maltrato psicológico, etc. Dice: queremos liberaros de la codicia del patrón que os explota, de las acechanzas del cura que os llena la cabeza de supersticiones, de la autoridad del marido que os maltrata. Concepción Arenal dice aquí que divulgaba su humanismo feminista a través del periodismo. Creó La Voz de la Caridad, revista realizada gratuitamente, cuyas ventas iban directamente a las gentes más necesitadas, entre ellas las prostitutas. La Voz difundió el ideario abolicionista. Bob Black, en su tratado La abolición del trabajo, sentencia: todos los inventos para ahorrar trabajo que se han creado no han ahorrado ni un momento de trabajo. Y Karl Marx escribió que se podía escribir una historia de los inventos hechos desde 1830 con el único propósito de proveer armamento al capital contra las revueltas de la clase obrera. Aquí viene la guerra, las pérdidas de las últimas colonias y demás, que personalmente es la parte que menos me ha interesado del libro, porque es mucha historia, poco femenino. Rosa de Luxemburgo y Clara Zetkin habían organizado la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. La primera tuvo lugar en Stuttgart en 1907. En esta gran asamblea, celebrada en Copenhague en 1910, con delegadas de 16 países que a su vez representaban a 100.000 mujeres socialistas, aprobó conmemorar cada 8 de marzo como el Día de la Mujer, de la conquista y defensa de sus derechos por el bienestar de la infancia y por la paz europea y mundial. En Nueva York,
Clara Lemich, Emma Goldman y otros militantes obreras judías proporcionan las grandes huelgas del textil que dieron lugar al 8 de marzo. Debido a las pésimas condiciones de trabajo, las fábricas ardían con las obreras dentro, como en el Triangle Shirtwaist Factory, dejando sin vida voluntariamente a cientos de mujeres. De Carmen de Burgos. No os voy diciendo aquí lo que tenéis, pero tenéis la comparativa de Puñal de Claveles con Bodas de Sangre en el canal. De esta gran periodista dice aquí: en 1903, y en las páginas del Diario Universal, realizó la primera encuesta ciudadana sobre el divorcio, a la que contestaron desde políticos hasta los más importantes intelectuales como pudieron ser Unamuno o Azores. Hubo resonancia nacional. La Iglesia y la prensa reaccionaria se abalanzaron sobre la encuestadora, acusándola de divorciadora y casquivana. Carmen, encendida, se presentó en una de las redacciones que la calumniaban. El director se negó a recibirla y el redactor jefe dijo que no rectificaba una coma, así que, sin pensárselo dos veces, Carmen le propinó un bofetón. No conforme con todo esto, escribió una carta pública diciendo que, si el director no rectificaba los insultos públicamente, lo iba a correr a zapatillazos. Madre mía, estos son los personajes que nos gustan aquí. Entre muchas cosas, pues fue corresponsal de guerra. Es una persona muy interesante, Carmen de Burgos, muy polifacética, que quiso ser libre. Las peculiaridades concretas de nuestro pluripaís, con su miseria y su atávico subdesarrollo, hicieron que, en esta época, los movimientos de mujeres se centraran en una tarea prioritaria para poder iniciar la revolución social. Había que culturizar a una masa de analfabetas, dándoles una herramienta propia de la liberación. Como pretender abrir un amplio debate social y teórico sobre el feminismo, cuando el 85% de las mujeres españolas no sabían leer ni escribir. Se preguntaban algunas feministas destacadas cómo, de la nada del analfabetismo y de la incultura puede brotar algo, cuestionaba Anselmo Lorenzo, otro propagador de la emancipación femenina. Y aquí ya nos vamos a centrar en de dónde aparece por primera vez el nombre de feminismo, que le pone el título, cómo se va creando un sistema a raíz de esta palabra. Nos dice que en París tuvo lugar el primer foro que se autodenominó con este concepto, el Congreso Feminista Internacional de 1896, que se debatió allí. Pues el grupo Solidaridad planteó la justaposición entre feminismo y masculinismo. A Vilanova, en su libro A las proletarias de 1896, dice lo siguiente: hay muchas patrocinadoras de la emancipación de la mujer pretendiendo que en ella derechos y deberes han de ser exactamente iguales al hombre, atendiendo cada cual los cargos especiales que nos ha dado la naturaleza, pero debemos confesar que hay pocos que se cuiden de llevar a efecto lo mismo que quieren, esto es, hacer que realmente sea un hecho esa emancipación tan cacareada por tirios y troyanos y sin embargo muy lejos de obtenerse. Solo una doctrina de todas las doctrinas conocidas nos iguala al hombre, y esta es la anarquía. No quiere moldear nuestro cerebro en el molde del cerebro del hombre, no quiere desarrollar nuestro cuerpo a semejanza del cuerpo que posee el sexo fuerte, quiere que ni la mayor fuerza muscular ni el mayor desarrollo cerebral sea sinónimo de mayores derechos y mayores consideraciones, aunque científicamente resulte que la mujer sea menos capaz y menos fuerte, cosa discutible y solo cierta cuando la mujer reciba igual educación que el hombre y goce de igual libertad. Luego ya nos vamos a los movimientos de carácter internacional, sobre todo Asia y los Estados Unidos, porque es un trabajo que le está llevando bastante tiempo a la autora y nos dijo en la charla pues que lo va ampliando según salen nuevas ediciones. Esta es, creo que, la segunda edición revisada. Que os iba a contar. Lo he pasado así como rápido, entonces tampoco quiero hacer un vídeo excesivamente largo. Una de las autoras que menciona es Rosario de Acuña, una mujer muy de izquierdas, que se fue quedando ciega paulatinamente, que siempre abogó por los derechos de la mujer en épocas pues, en las que era bastante difícil, ¿no? Porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. En este libro que han traído Pandora yo sobre un análisis en profundidad, he podido leer algunas de sus cositas, y el primero de los relatos que aparecen, que es La casa de muñecas, lo primero que hace es analizar el tema de la cuestión de género desde un punto de vista bastante moralizante, como si fuera una fábula. Nos relata una historia de dos niños a los que sus padres les compran una casa de muñecas gigantes, le montan un salón gigante formando una casa de muñecas en las que ellos tienen que aprender. Son un niño y una niña que han crecido de forma separada. Tienen que aprender a convivir.
¿vale? No a que uno haga unas cosas y otro otras, no, tienen que aprender a hacer cosas juntos y a convivir en armonía y no que esto sea para ti, esto sea para mí. Y me parece muy interesante. Sí que es cierto que en muchas de las cosas se le ve un sesgo bastante arcaico por la época que es, ¿vale? No lo vamos a pedir las cosas como las vemos nosotros ahora, pero sobre todo me parece muy interesante la visión que tiene de género. He leído poquito, muy poquito, pero me está pareciendo muy interesante. Quería acabar esto porque he pasado así como Rosario de Acuña y otros autoras que menciona el libro más en profundidad, como muy rápido, porque para que no se hiciera larguísimo. Eso es todo por hoy. Feliz Día de la Mujer Luchona. Que paséis buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.